Bienvenidas y bienvenidos a Las Humanidades que nos habitan, el podcast de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana. Creemos, siguiendo la idea de Platón, que todas las personas tienen la capacidad de filosofar, que todos, en algún momento, nos preguntamos por el sentido de lo que hacemos, por las ideas que orientan nuestras vidas y profesiones. Aquí, cada conversación es una oportunidad para pensar juntos. Queremos invitarte a detenerte, a escuchar y a reconocerte en las preguntas que nos atraviesan a todos. Acompáñanos durante los próximos minutos a habitar juntos esas preguntas, a detenernos por un momento en esas ideas que a veces damos por sentadas y que, sin embargo, guían nuestras decisiones, nuestras profesiones y nuestras vidas. Porque quizás, al escuchar las historias y reflexiones de otros, descubramos algo inesperado, que sus preguntas son también las nuestras, que sus respuestas nos resuenan y que en el fondo compartimos mucho más de lo que imaginamos. Esto es Las Humanidades que nos habitan. El podcast. Comenzamos. Un saludo para todos. En Las Humanidades que nos habitan seguimos explorando cómo la fe, la razón y la tradición intelectual configuran nuestra comprensión del ser humano. Hoy nos acompaña el padre Bernardo Estrada, jefe del Departamento de Teología, biblista de reconocido prestigio y una de las voces académicas más sólidas en el ámbito de los estudios bíblicos contemporáneos. Doctor en Teología Bíblica por la Universidad de Navarra y doctor en Filología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca. El padre Bernardo ha dedicado su trayectoria al estudio riguroso de la Escritura desde el análisis filológico, histórico y hermenéutico. Su investigación sobre la recepción cristiana de la predicación de Jesús y su diálogo constante entre teología, filosofía y ciencia lo han consolidado como un referente académico en el ámbito hispanohablante. Su formación interdisciplinaria, que incluye también estudios en ingeniería química, no es un dato anecdótico. Refleja un modo de pensar que integra el rigor metodológico de las ciencias exactas con la profundidad reflexiva de la teología. En este episodio vamos a hablar sobre su acercamiento a la Biblia, a la fe, a la interpretación de los textos y la vigencia del mensaje de Jesús en el mundo contemporáneo. Padre, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Padre, definitivamente uno ya con la sola presentación, ¿cierto? Se impresiona por todos estos estudios y su trayectoria. Yo quisiera saber, o que nos contara a todos los que están escuchando este podcast, cómo fue ese tránsito entre la ingeniería química, los estudios bíblicos, y qué se mantiene de estos dos estudios, porque podríamos verlos como algo supremamente ajeno y separado. Sí, en parte lo son, aunque yo debo decir que cuando me sentí llamado a estudiar ingeniería, sobre todo, me gustaba el rigor del pensamiento, la metodicidad y al mismo tiempo sí, un estudio sistemático que ayuda a formar la mente, y eso lo hacen las matemáticas en gran parte, aunque no solo. Entonces yo debo decir, yo le debo y le agradezco tanto a la Facultad de Ingeniería una formación matemática que me ha ayudado a afrontar los problemas, yo diría, de un modo racional, al mismo tiempo ver que las cosas hay que, en cierto modo, organizarlas y estudiarlas sistemáticamente. Eso me ayudó muchísimo después, cuando, terminada la carrera de ingeniería, me vino una especie de crisis humanística. Debido a mi escasa formación, sabía algo de literatura, algo de humanidades, pero el mínimo, lo que uno estudia en el colegio. Desde ese momento me empecé a interesar. Luego ya eso coincidió también con mi vocación sacerdotal. Entonces abandoné la ingeniería y me dediqué ya por completo a la teología. Qué bien, padre. Incluso para los oyentes, yo les digo, hablar con el padre Bernardo es como encontrarse con un universo de conocimiento. Eso sí es claro. Dice, pues imagínate, si en ese momento no tenía el conocimiento, hoy creen que con tantos años de experiencia, pues nos sigue iluminando de una manera increíble. Padre, ¿cómo fue ese descubrimiento de la vocación sacerdotal? Bueno, sí, yo estaba en la Facultad de Ingeniería, había sentido la inquietud de entregarme a Dios, todavía no lo veía claro, entonces en ese momento me hice el Opus Dei, que eso me permitía el poderme dedicar a Dios practicando y ejerciendo mi carrera. Y efectivamente yo ejercí la ingeniería durante 5 años, perdón. Yo me gradué a comienzos de los años 70 y durante 5 años trabajé en 2 compañías, especialmente una multinacional que se dedicaba a la fibra de vidrio y otra que se dedicaba a la destilación, sobre todo de alcohol. Sí. Y entonces allí trabajé
en Bogotá y en Medellín durante esos años hasta que en el 77 decidí dedicarme, o sea, estudiar teología ya pensando en la posibilidad de ser sacerdote. Aunque en cierto modo ya, digamos, mi camino ya lo tenía marcado. Yo ya había decidido, sí, dedicarme a Dios y vivir el celibato. Padre, y hoy en medio de este contexto universitario, que yo creo que toda tu vida ya se las has dedicado prácticamente a la docencia, porque después de hacer todos estos estudios ya te dedicaste a ser profesor, muchísimos años en la Santa Croce en Italia, y ya ahora, pues por fortuna, tenerlo acá en la Sabana. ¿Qué significa hacer esa teología bíblica hoy en este ámbito universitario? Sí, primero que todo, la docencia efectivamente me abrió un horizonte único porque no hay nada efectivamente que ayude más a una persona que el ver la respuesta de los alumnos, su interés, verdaderamente también, bueno, ese deseo de aprender y el poder comunicar y crear con ellos una relación que es única, que tú lo sabes muy bien porque eres profesor. O sea, la relación en el profesor-alumno es única porque efectivamente crea unos lazos, ¿cierto? No solo de aprendizaje y de conocimiento, sino una verdadera amistad. De tal manera que uno agradece tanto como agradezco yo a mis profesores, los que me iniciaron en el estudio en las diversas áreas y por todo el bien que me hicieron, sí. Entonces, yo diría que, entonces, el haber descubierto la docencia y haberme dedicado ya durante muchos años y más de 40 a la docencia, pues me ha ayudado muchísimo también, también a descubrir, lógicamente, lo que es diría yo, el ser de la persona humana en todos sus aspectos. La versatilidad del ser humano y especialmente lo que más admira a uno es esa capacidad de conocimiento y de aprendizaje que tenemos. No, y incluso es un bonito, padre, como dice Heidegger, enseñar es aprender dos veces, porque uno aprende para preparar, pero el aula de clase lo mantiene a uno vivo, Sí. lo mantiene a uno, lo actualiza a uno. O sea, yo creo que esa fascinación de uno encontrarse con estudiantes nuevos cada 6 meses es la posibilidad incluso de uno, no sé, rejuvenecerse, que el mundo se mantenga actual. Contrario a lo que muchos creerían, que uno de profesor se queda repitiendo las mismas cosas y al contrario, lo que lo invita a uno es estarse mejorando constantemente. Sí, el enseñar invita a estudiar. Yo me acuerdo de un profesor que admiraba mucho, quizá el mejor especialista en el estudio de San Pablo que teníamos en Roma, en la Universidad Gregoriana. Un día hablando con él le dije, pero bueno, ¿y cómo has hecho tú para aprender tanto sobre San Pablo? Él me dijo, tú enseña y aprenderás. Sí. Y efectivamente, empecé yo a enseñar y entonces me iba abriendo, decía, esto debo estudiarlo. Para preparar esta clase, los conocimientos que tengo no son suficientes. Entonces dedicaba, bueno, tiempo a estudio, investigación, escribir algo de, digamos, lo que podría ser la guía de una lección o de una clase. Y así poco a poco, diría, fui aprendiendo un poquito también de todo ese mundo de la Biblia que es tan fascinante. Padre, precisamente ese mundo de la Biblia, usted se dedica a la filología bíblica. Para quienes nos escuchan, si quieren saber a profundidad sobre la filología, nuestro primer podcast, que fue con Ronald, donde hablamos de esa filología. Claro. ¿Qué le aporta la filología al comprender, o cuál es la importancia de comprender el texto en su lenguaje original? Sí, claro, es que estamos ante el hecho de que en el curso de la humanidad hemos tenido tantas influencias diríamos, de conocimiento no seológicas que han llevado, en cierto modo, a cambiar a veces el sentido de las palabras, como es lógico. Entonces, cuando uno contempla la Biblia y estudia la Biblia en su contexto, es decir, en el momento en que ella fue redactada, o por lo menos predicada, y luego puesta por escrito, se da cuenta de que el sentido de una palabra muchas veces no es el mismo que nosotros tenemos ahora. Entonces, la filología nos da esa gran ayuda para que podamos penetrar en el sentido de una palabra y poder interpretar el texto, como lo llamaríamos, auténticamente o genuinamente. Padre, y en esta formación, o sea, me encantaría que nos hablara, porque a veces las personas piensan que estudiar la Biblia es quedarse en un libro y ya, pero realmente esto tiene una exigencia. Creo que usted ha sido profesor en lo que podríamos llamar hoy
la meca de los estudios bíblicos, que es el Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén. Digamos, como uno, es el centro más importante a nivel mundial. Yo creo que los mejores biblistas del mundo dan clases allá. Pasado por allá. Y usted ha sido uno de esos profesores. ¿Qué ha sido lo más difícil de dedicarse a los estudios bíblicos? Mejor dicho, ¿cuántos idiomas le tocó aprender para dedicarse? Bueno, sí. Yo me dedico sobre todo al Nuevo Testamento, es decir, todo el universo de la lengua griega y del mundo helenístico en el cual el Nuevo Testamento nació, los evangelios, las cartas de Pablo y los demás documentos que se refieren a la vida de Cristo y a la nueva alianza. Pero después me di cuenta de que mi formación sería incompleta si yo no profundizaba en los estudios de la Biblia hebrea. Entonces, por eso me fui a Jerusalén y hice 4 cursos de hebreo moderno que me ayudaron a entender la Biblia, porque en realidad la lengua hebrea es la misma. Simplemente el hebreo bíblico es un poquito más pobre que el hebreo moderno, que ha debido añadir una gran cantidad de vocablos y de términos para poder hablar en la era moderna. Lógicamente que en la Biblia pues no existe la palabra ni avión de combate ni misil para hablar solo de términos bélicos, por decirlo así. Aunque, por ejemplo, es muy interesante cómo la lengua hebrea sabe aprovechar los términos de la Biblia para expresar conceptos modernos. Claro, es cierto que en hebreo moderno existe la palabra aeropuerto, pero sobre todo existe la palabra namal ateufá. Namal es la palabra de la Biblia hebrea para decir puerto, cualquier tipo de puerto, y teufá quiere decir objeto volante. Entonces los hebreos, el aeropuerto de Tel Aviv lo llaman también Namal Ateufá, 2 nombres bíblicos para expresar un concepto moderno. Entonces eso me enseñó muchísimo. Entonces después de eso, claro, me di cuenta, sobre todo en los años 60, en Europa, se decía un proverbio un poco medio en broma, medio en serio. Decían, para conocer la Biblia hay que estudiar las lenguas semíticas. Y la primera lengua semítica es el alemán. Decía. ¿Por qué? Porque efectivamente la mayor parte de los estudios, diría desde los 50 hasta final del siglo XX, estaba dominado por el mundo alemán. En ese momento yo diría que está predominando el mundo de lengua inglesa. Pero hemos pasado un periodo en que era indispensable saber el alemán y entenderlo para poder trabajar en el mundo bíblico. Entonces me vi obligado también a estudiar un poco. Pasé unos veranos en Alemania, además, sobre todo estudiaba en casa todos los días y en verano practicaba. Muy bien. O sea, entonces fue aprender griego, hebreo, latín, supongo también. Sí, para porque mirar la carrera de filología bíblica en Salamanca se llamaba trilingüe, latín, griego, hebreo. Ok. Entonces ahí fue donde empecé con el hebreo, aunque ahí había estudiado sobre todo hebreo bíblico. Ya fue el estudio en la Hebrew University de Jerusalén, donde aprendí el hebreo moderno y complemento. Qué bien. Entonces, griego, latín, hebreo, alemán, italiano, porque fuiste profesor muchísimos años de la Santa Croce, e inglés, porque creo que también te invitan a dar algunos cursos. Sí, es la lengua que digamos de comunicación, sí. Universal. Y luego, bueno, tuve la suerte de que mi abuelo era francés, Sí. y entonces me obligaron un poco a estudiar también la lengua francesa. Qué bien. Entonces, todo esto, yo sé que son daticos que podemos tomar como sencillos, pero realmente, padre, eso refleja todo el esfuerzo que hay que tener para dedicarse plenamente a un saber. A veces vemos como hay un teólogo, pero no. Realmente esto no es como, venga, yo digo lo que cualquier cosita, sino que exige un proceso de preparación, y yo creo que ahí la ingeniería te ha aportado a esos detalles, a esa precisión, lo que decías ahorita, las matemáticas tan bello, y a esa exigencia para poder hacer caso a un texto. Claro. Entonces, Sí, la lingüística, por ejemplo, que es una lengua un poquito general, pero que al mismo tiempo presenta como la base de todo. Es la que le enseña a uno, en cierto modo, a ver los sentidos de las palabras en las diversas lenguas. Y eso yo creo que me ha enriquecido un poco. qué maravilla, qué maravilla. Claro, porque es aprender también que cada cultura y cada lengua comunica las formas de una manera, pues no solo diferente, sino que también guardan un sentido y una forma de ver el mundo totalmente distinta y que nos puede enriquecer, ¿cierto? Claro, está reflejando una cultura. Estar reflejando, ¿no? Padre, y en medio de toda esta investigación, ahorita nos decía que te habías dedicado un poco a esos de los nuevos al surgimiento del Nuevo Testamento y concretamente a la recepción de la predicación de Jesús de las primeras comunidades, ¿cierto? ¿Cómo
recibieron las primeras comunidades este mensaje de Jesús? ¿Cambia mucho respecto a cómo lo estamos recibiendo nosotros? Yo creo que sí, en parte porque ahora no podemos negar que estamos en la era digital, donde desafortunadamente, en cierto modo, aunque no siempre, hemos perdido un poco el ejercicio de la memoria. En el mundo antiguo, la memoria era verdaderamente el motor del conocimiento, especialmente en la cultura semítica, donde se repetían las cosas. Se sabe que los rabinos, para enseñar a sus discípulos, normalmente los hacían repetir 3 veces el mismo argumento hasta que lo iban grabando en su mente. La gente ejercitaba la memoria, yo diría, en un modo intenso para poder grabarlo. Entonces, eso fue lo que pasó. Jesús nunca escribió. En los evangelios tenemos un solo hecho anecdótico donde se dice que Jesús escribió algo sobre la arena mientras le planteaban un problema que era más o menos una trampa para hacerlo caer contra la ley. Nada más. Con la mujer adulta. Sí, y entonces al escribir sobre la arena ya se ve lo que aquello duró. Sí. Entonces, claro. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Predicó. Entonces, al predicar, ¿qué hizo? Enseñó probablemente a sus discípulos del mismo modo como se enseñaba en Israel, repitiendo las cosas para que se grabaran. Y es por eso que en los evangelios reflejan esa predicación de Jesús, eso sí, sustancialmente la misma, pero plasmada en 4 visiones personales o 4 culturas. ¿Que de qué dependía? De los destinatarios de cada evangelista. Cada evangelista toma esa predicación de Jesús y la adapta a las comunidades en las que o ha vivido o a las que quiere comunicar su mensaje, que al final es su libro. Entonces el evangelista, esa predicación la convierte en una comunicación para su comunidad. Es tan importante, claro, uno de los grandes estudiosos de la antigüedad, que era Ireneo de León, que el Papa Francisco el año pasado proclamó doctor de la Iglesia. Es un título que tienen solo 30 personas en la historia del cristianismo. Él decía, los evangelios, antes de ser puestos por escrito, fueron predicados. Y lo primero que llamó la atención en los evangelios fue el impacto de Jesús. Primero que todo, porque en el mismo texto evangélico se dice, Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas que siempre hablaban de referencia. Moisés dijo, nuestros padres dijeron, los patriarcas enseñaron, Jesús no. Él decía, yo les digo. O es más, hay veces en que incluso se confronta con la ley de Dios, cosa que escandalizaba a muchos de sus contemporáneos. Cuando decía, ustedes han oído lo que se dijo a los antiguos, no matarás, por ejemplo, un mandamiento. Jesús dice, pero yo les digo, aquel que se aira contra su hermano o lo trata mal o lo insulta, tiene la misma pena o es reo del mismo castigo de quien comete homicidio. El Señor interioriza los mandamientos hasta ese punto. Pues claro, el impacto de Jesús, y no digamos su predicación, quizá lo que más llama la atención en esa recepción de la predicación de Jesús es su predicación en parábolas, porque era un lenguaje único y genuino. La gente, por medio de las parábolas, aprendía el misterio del reino tal y como Jesús quería comunicarlo. Padre, hay una tensión en los estudios bíblicos en relación de este mensaje de Jesús que quería comunicar. Entre ese Jesús o el relato del Jesús histórico y el Jesús de la fe. ¿Cómo podemos entender? ¿Existe una tal tensión o no como tal? Es decir, ¿cuál es ese Jesús que nos narran los evangelios de unos hechos, digamos, concretos y específicos? ¿Y cuál es esa imagen de Jesús que surgió más por una experiencia de comunidad? Sí. Este es un tema también que trataremos este año en nuestro congreso sobre Joseph Ratzinger aquí en la universidad. Pero efectivamente, hay que pensar que la Iglesia durante muchos siglos tuvo la idea de que los evangelios tenían simplemente un contenido histórico y aquello no se discutía. No se discutía. Era un contenido histórico y basta, y así nos llegó. Ahora, a partir del 800, donde aparece la Ilustración, se empieza a poner la razón en primer lugar y lógicamente se empiezan a estudiar también los evangelios con más detalle, podría decir yo.
claro, se va descubriendo que los evangelios no son todo coincidencias, tienen diferencias y a veces parecerían contradicciones, lo que los estudiosos de la Biblia llaman o llamamos fenómenos de tensión que existen entre diversos textos. Entonces, aparecieron estudiosos, sobre todo siglo XVIII y XIX, en que decían, es que en realidad los evangelios tienen dos contenidos. Por una parte, lo que se sabe de Jesús y lo que se contó sobre él y su vida. Pero al mismo tiempo la fe de la Iglesia, que desde el principio tenía la idea de que Jesús es hijo de Dios y en cierto modo aquello se reflejaba en los evangelios. Ahora hemos llegado a una solución, diría, mucho más armónica y pacífica, en donde se ve que los evangelios son historia y teología juntos, claro, que no son inseparables y que se puede hacer la historia al mismo tiempo con un contenido teológico. Pero antiguamente no, eso parecía incompatible. Entonces, un grande estudioso que se llamaba David Friedrich Strauss, que conoces bien, sí, en el siglo XVIII, él es el que crea la expresión Jesús de la historia y Cristo de la fe. Por una parte, Jesús de la historia son los hechos evidentes que los evangelios nos cuentan. Jesús pasó por Galilea, pues fue al lago de Genezaret, volvió a Judea, tuvo controversias con las autoridades de los judíos, ¿cierto? Y tuvo también, podríamos decir, bueno, su enseñanza a los discípulos. Pero por otra parte, los evangelios, junto e inseparablemente, nos dicen que Jesús realizó milagros, curaciones y milagros muy portentosos como aquellos que cambiaban las leyes de la naturaleza, calmar una tempestad en el lago, multiplicar el alimento para dar de comer a mucha gente. Eso ya no era. Entonces, para una persona que pretendía, y eso es el siglo XIX, acordémonos, el siglo XIX es el siglo del racionalismo, donde se tiende a interpretar todo por medio de la razón. Y aquello que la razón no consigue entender simplemente no existe. Padre, cuál ha sido el descubrimiento más hermoso en medio de estos estudios bíblicos? No sé si un concepto o un pasaje, personalmente. De hecho, narrabas ahorita el pasaje bíblico que a mí más me encanta. Si a mí me pidieran resumir el cristianismo, claro, siendo atrevido, no soy teólogo ni biblista, en un pasaje bíblico yo lo resumiría en Juan 8:1-11, que es el de la mujer adúltera. Porque es esa forma en la que Jesús nos enseña a dignificar la vida del otro, pero también, incluso los acusadores, también nos enseñan algo muy bello, y es que supieron sentirse interpelados por la palabra de Jesús, porque no fueron soberbos, Claro. es decir, a mí me contradicen y yo antes cojo la piedra y digo, hágale, porque quiero tener razón, Claro. pero se sintieron interpelados. No sé, a mí me parece un pasaje supremamente... Que es un episodio verdaderamente fascinante, diría yo. Por una parte, porque las personas que encuentran a esta mujer en adulterio y se la llevan a Jesús, por una parte no tenían ninguna intención de lapidarla. En la época de Jesús ya prácticamente nadie se atrevía a lapidar a una mujer, lo que hacen los musulmanes ahora, desgraciadamente con algunas, por causa del adulterio. Ya la ley de Moisés se había mitigado un poco y parecía aquello un gesto de crueldad. Había otros modos también de simplemente alejar de la sociedad y rechazarla totalmente aislándola. Eso sí. Claro. Entonces ellos llegan a Jesús con ese argumento diciendo, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Entonces la trampa es perfecta. Si Jesús dice hay que apedrearla, lo acusan de crueldad, ya no se practicaba. Claro. Y se decía, no hay que tocarla. Dice, está violando la ley de Moisés que manda aquello. Claro. Entonces por eso la respuesta de Jesús es algo verdaderamente sorprendente. Porque él se les sale de esa trampa, porque verdaderamente era un corredor sin salida, y les dice, el que se sienta libre de pecado, que lance sobre ella la primera piedra. Entonces aquellos hombres se dan cuenta. Bueno, la ley manda una cosa, pero por otro lado Jesús pone allí toda su compasión y su misericordia. Claro. Entonces aquellas personas que efectivamente cada uno se considera con sus faltas, se da cuenta de que nadie está libre de pecado y que quiénes son ellos para condenar a una persona. Entonces al final, y es lo más bonito, cuando Jesús se queda solo con la mujer, le dice, ¿pero cómo? ¿Dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Y ella le dice, nadie, Señor. Dice, pues yo tampoco te condeno, pero eso sí le dice, vete ya y por favor no peques más. Entonces ahí está.
El Señor tampoco se ponía a indagar de aquella mujer todo el pecado que había cometido, ni cuántos amantes o personas que habían pasado por su vida. Nada. Simplemente la perdona y le da la posibilidad de comenzar una nueva vida. Entonces, efectivamente, ahí uno nota no solo la compasión de Jesús, sino además, ciertamente, su inteligencia y su modo también de asumir la ley y de enseñar. Y en medio, claro, fue porque le narré este pasaje. ¿Cuál ha sido el que más le impresiona a usted? Bueno, es tan difícil decir, sí. Pero yo diría, a mí lo que más me impresiona en los evangelios es esa armonización y entrelazamiento entre fe y teología. Que uno puede decir, ¿los evangelios son históricos? Ciertamente. ¿Los evangelios son teológicos? Sin duda. Y se puede decir, ¿son históricos y teológicos al mismo tiempo? También. Entonces, ¿qué predomina? Bueno, tendríamos que terminar diciendo, predomina la teología. ¿Por qué? Porque tenemos un comentario de San Juan en su cuarto evangelio, al final de todo, cuando dice, muchas cosas ha escrito Jesús que no están contenidas en este libro. Estas han sido dichas para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. O sea que los evangelios tienen como objetivo la fe en el Hijo de Dios. Que además esa fe tenga hechos históricos incontrovertibles, no tiene ningún problema a menos que seamos luteranos. Claro, el gran problema de Lutero era aquel. Él decía, la fe no puede tener ninguna referencia histórica porque en ese momento se contamina y ya no es fe pura. Pero uno dice, una fe olvidada de la historia simplemente se convertiría en los mitos griegos. Claro, los dioses del Olimpo, donde hay una fe sin ninguna base histórica. En cambio, lo sorprendente de nuestra vida cristiana es que la fe está no anclada en la historia, pero sí con una referencia continua. Qué interesante esto, padre. Y este mensaje creo que casa muy bien con esta pregunta, y es que estamos en un mundo marcado mucho por el escepticismo, ¿no? ¿Qué vigencia sigue teniendo hoy el mensaje de Jesús en medio de todo esto? Bueno, y también en un mundo en guerra, porque es que ahorita lo que estamos viviendo me parece terrible, ¿no? Aporta, bueno, decía el Papa Francisco, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, simplemente que fragmentada. Sí, a pedazos, sí. Sí, eso es cierto. Bueno, ¿qué significa? Que los seres humanos nos podemos dar cuenta de los límites de nuestra razón. Ahora que disponemos de tantos instrumentos, para empezar la inteligencia artificial, por ejemplo, que nos permite llegar a unos conocimientos que ni nos hubiéramos soñado hace 30 años y ahora los estamos viviendo. Entonces, eso tiene un peligro y es que los seres humanos nos creamos omnipotentes, que en realidad ya no hay nada que se pueda resistir a nuestro conocimiento, a nuestra capacidad de investigación o de solucionar los problemas, cuando en realidad el ser humano sigue siendo un puntito dentro de la inmensidad del universo, aun cuando Dios nos haya dado, y eso es lo increíble, una capacidad de conocer y de amar que solo Él tiene. Todos somos los únicos seres que participamos del ser de Dios en las cualidades que verdaderamente lo caracterizan, el conocimiento y el amor. Qué bonito. Y ojalá, si aprendiéramos a amar un poquito más, claro, creo que nos evitaríamos tanto dolor y tanto sufrimiento en este mundo. Padre, ya para ir como medio cerrando, porque el tiempo es limitado, quería hacerle como dos preguntitas antes ya de nuestra pregunta obligada aquí en el podcast, que ya la sé cuál es. Y es, ¿qué desafíos tiene hoy la enseñanza de la teología? ¿Qué desafíos se enfrenta hoy a nivel universitario? O a nivel social también. Sí. Bueno, por una parte, uno de los desafíos sigue siendo el racionalismo, o sea, la resistencia que tenemos los seres humanos a creer en algo que no podamos demostrar del todo. Aunque la teología nunca ha sido absurda. Había una expresión que corrió un poquito en el siglo II, III y de la cual Tertuliano se reía un poco. Pero es verdad. Cuando algunas personas decían, credo quia est absurdum, como si la creencia fuera simplemente un cerrar los ojos y afirmar ciegamente algo que no puedo entender, o es más, que me parece imposible. Eso no, la fe nunca ha tocado el absurdo. La fe lo que muestra es una posibilidad superior también a nuestra capacidad de conocimiento.
pero que no significa que no conozcamos. En realidad, el genio que era Agustín de Hipona, claro, San Agustín, tiene una definición de fe que es quizá la que mejor nos podría ayudar ahora para conocer la teología. Cuando él dice, la fe es, después de haber asentido, desarrollar el pensamiento. Él lo decía, fides es cum ascensione cogitare. La fe es conocimiento, es pensamiento, es razonamiento para intentar penetrar en la medida de lo posible, siempre limitadamente, en la grandeza y la profundidad de Dios. Pero la teología cristiana nunca enseña cosas imposibles, simplemente superiores a nuestra capacidad. Pero la razón nos lleva hasta un límite en el que vemos que aquello es posible y al no poder dar el salto, es el momento en que pedimos la fe a Dios y damos ese salto al infinito. Qué belleza, padre. Muchas gracias. Ahí están invitados para que quiera explorar un poco su fe y también es el entendimiento, la maestría aquí en teología. El padre es profesor de la maestría de nuestra facultad. Padre, hace poco que compartíamos un almuerzo aquí de facultad, esta era la penúltima pregunta. Bueno, hace poco usted publicó un libro sobre Pablo, ¿no? Y ahorita está preparándonos sobre las parábolas de Jesús. No sé si nos puedan antojar un poquito de qué va a tratar allí. Más que todo como un abrebocas, ¿no? Para motivar a las personas que nos están escuchando. Sí, bueno, este libro sobre parábolas, en primer lugar, trataremos, lógicamente, cuando uno empieza con la Biblia, tiene que irse a las raíces, y las raíces es la Biblia de Israel. Entonces tendremos un capitulito dedicado a lo que es la parábola en la historia de Israel y en el Antiguo Testamento. Cuando aparece, sobre todo, lógicamente, tenemos 2 libros prácticamente dedicados a aforismos y proverbios. Y eso ayuda muchísimo. Luego, una segunda parte ya pasaremos al Nuevo Testamento y estudiaremos la historia de la interpretación de las parábolas, cómo han sido interpretadas, que eso es todo un mundo. Desde una interpretación que era, en cierto modo, incompatible con el conocimiento de los evangelios, porque se llegó a eso, a una que ya exageró y se fue para el otro lado. Ahora en nuestra época, sobre todo en el siglo XX, se ha llegado a un equilibrio un poco más armónico entre lo que es la parábola, la metáfora, la analogía, la comparación, y ver cómo Jesús usaba de ese instrumento tan eficaz como son las parábolas para llegar a la gente y predicar el reino de un modo único y irrepetible. Quizá es enseñar con autoridad que se habla de Jesús, se entiende sobre todo por su enseñanza en parábolas. Y luego entonces dedicaré otros 2 o 3 capítulos a una serie de parábolas que intentaré agrupar. Hace poco, en un libro que publicamos en Milán, que se llamaba Jesús Empresario, Gesù Imprenditore, ahí contribuí con un capítulo a las parábolas económicas o financieras. Entonces, voy a tocar también parábolas de la misericordia y luego parábolas de siembra o de crecimiento. Quizás trataremos 3 o 4 temas para completar un poco el libro y hacer ver el panorama de parábolas de Jesús ya de un modo más amplio. Padre, ¿le parece si cuando el libro salga lo volvemos a tener aquí en el podcast para que nos hablen? Sí, con mucho gusto. No, sería genial. Bueno, padre, la pregunta obligada ya del podcast para cerrar. ¿Qué libro, película o serie nos recomienda y por qué? Para leer. Bueno, para todos los que nos escuchen. Yo he visto 2 películas de Jesús que me han llamado la atención. Una en los años 70, quizá finales del 70, comienzos de los 80, que era la famosa película Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli, grande productor italiano, de lo mejor que ha habido en la historia de Italia, como a la altura de Vittorio De Sica o de Roberto Rossellini, o sea, los grandes productores y jefes y maestros del cine. Pues Rossellini tiene una vida de Jesús muy interesante, donde se subraya sobre todo el aspecto teológico. O sea, la vida de Jesús, su poder sobre la naturaleza, en cierto modo su poder divino que se va notando. Y luego en el año 2000 me encontré con otra película llamada simplemente Jesús, que la hizo una productora italiana llamada Lux Vide, aunque la hizo con actores norteamericanos. El protagonista de Jesús se llamaba Jeremy Sisto, que ha producido otras películas. Y ahí era lo contrario, era un Jesús tan humano que parecería que
Sí, mientras que el de Zeffirelli parecía que caminaba sobre la tierra a 20 centímetros sin tocar un suelo, el de Jeremy Sisto es un Jesús que está en la tierra, que come con sus discípulos, que les da palmadas, que baila con ellos, les dice, vamos a danzar un poco con la música. Es un Jesús tan humano y tan cercano a nosotros. En cierto modo, los evangelios reflejan esa doble, habría que hacer una simbiosis de esas dos películas, pero yo creo que son dos películas que recomiendo y que nos ayudarían a conocer un poco más la vida. Gracias, padre. ¿Y algún libro suyo que nos recomiende? Bueno, yo diría el último. Pues hay muchos. El último que hemos publicado aquí con el Servicio de Publicaciones, Perspectivas de Teología Paulina, es un libro breve, toca 5 aspectos de la vida de Pablo. Acordémonos que Pablo es quien en cierto modo sistematiza toda la salvación cristiana que Jesús predicó, porque al fin y al cabo el Señor dice, el Hijo del Hombre ha venido a dar su vida, ¿cierto?, en rescate por muchos para salvar, de acuerdo, pero ya esa salvación, ¿cómo se ha realizado? Es Pablo quien nos lo dice. Padre, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, y hasta otro podcast que me encantaría sobre historia de la iglesia, porque ahí sí uno es para morirse de la risa con sus anécdotas. Y qué bueno tenerlo acá, pues, con esas anécdotas históricas y tenerlo acá para que nos contara un poco también. Sí, no, de verdad que la historia es fascinante. Es la maestra de la vida y cada vez uno se convence más. Sí, padre. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Como siempre decimos acá en el podcast, compartamos para que creamos una comunidad de sentido, porque si resonamos con esta charla nosotros acá, imagínense regalarle a alguien también la oportunidad de resonar con estas palabras. Muchísimas gracias para todos. Y gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Las Humanidades que nos habitan, un espacio donde creemos que las preguntas, las palabras, las historias y ante todo el encuentro construyen humanidad. Si este diálogo te dejó pensando, si descubriste algo nuevo o simplemente quieres seguir preguntándote con nosotros, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como @filosofíaunisabana y @teosabana, donde compartimos más reflexiones y conversaciones sobre las humanidades que nos habitan. Si alguna de estas ideas despertó en ti el deseo de aprender más, recuerda que en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana te ofrecemos espacios de educación continua, programas de pregrado y posgrado creados precisamente para eso, para pensar y transformar el mundo desde las humanidades. Como decía Martin Buber, el verdadero punto de apoyo para transformar el mundo es la transformación de uno mismo. Por eso, cada diálogo, cada pregunta y cada aprendizaje son también caminos hacia ese cambio. Gracias por escucharnos. Esto fue Las Humanidades que nos habitan. Hasta pronto.